Muy buenos días a todas y todos los que están conectados a nuestra segundo webinar de campaña de verano. Tal como pueden ver en la proyección, hoy día nos toca el tema de infecciones vectoriales, específicamente el diagnóstico de malaria. Para ello hemos invitado al doctor Tomás Weitzel. Es un colaborador bastante estrecho que tenemos acá con el equipo que trabaja estos temas del Ministerio de Salud. Siempre nos está apoyando en este tipo de presentaciones. A modo de antecedente, él es el jefe del programa de medicina del viajero de la Clínica Alemana de Santiago y es parte del grupo de antivirus y zoonosis del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. A modo de recordatorio, recuerden de que esto es un formato webinar, ustedes no pueden prender sus cámaras ni sus micrófonos. Todas las preguntas las pueden colocar en su chat y nosotros al final de la presentación del doctor Weitzel se las vamos a ir leyendo. También recordar que todas estas webinars quedan grabados y son subidos al canal de YouTube de Hospital Digital, así que ahí también pueden ir revisando y ir difundiendo también estas presentaciones. Bueno, dejo con ustedes al doctor Tomás Weitzel. Ya, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar este tema de una infección tropical. Como pueden ver abajo en mis afiliaciones, yo soy médico de Alemania, pero ya trabajo hace más de una década en Chile. Pero también sigo trabajando dentro de los grupos en Alemania que se dedican a este tipo de infecciones tropicales. Em, quiero, a ver, ahora no funciona aquí, ya, quiero empezar un poquito más a hablar como introducción de las infecciones vectoriales y quizás conocen estas informaciones de la prensa que siempre dicen que el animal más mortal, letal en el mundo no es un lobo o un león, pero es un animal muy pequeño, el mosquito. Y si vemos las cifras de muertos causados por animales, es correcto. Infecciones transmitidas por el mosquito causan más de 1 millón de muertos por año, mucho más en comparación con otros animales. En este sentido, también hoy día la malaria, junto con VIH y tuberculosis, es la infección en un sentido global más importante y un gran parte de este número alto de muertos por mosquitos se refiere a esta enfermedad malaria. Aquí, si hablamos de infecciones por vectores, por insectos o arácnidos, como artrópodos también se llaman, no son solo mosquitos, pero también otros animales. Seguramente mosquitos son, pensando en números globales, los más importantes, y en el segundo lugar son normalmente garrapatas, que también en distintos países causan grandes problemas en la medicina humana, y también muchos vectores también causan infecciones en animales y son de importancia veterinaria. ¿Ya? El mecanismo normalmente es que el mosquito o el animal se infecta con un paciente, que puede ser un humano infectado, un animal infectado. Eh, este agente replica dentro del mosquito o dentro de este animal vector y con la próxima comida, la próxima picadura, transmite la infección. Pero hay también otro mecanismo, como sabemos en Chagas, en las vinchucas. El agente que causa la infección se encuentra en las deposiciones del vector, y la transmisión no es por picadura, pero por la contaminación de la picadura o por la entrada, por la mucosa dentro de los heces del vector. Ese es un poquito como introducción, porque hablamos hoy día de la malaria, la próxima semana también otra infección vectorial y al final dengue también, un tema importante de infecciones vectoriales. Cuando pensamos en infecciones vectoriales, en general son más
prevalentes en zonas tropicales, especialmente por los mosquitos de estas zonas. Algunos son más asociados a actividades en la naturaleza, especialmente las garrapatas o ácaros, algunos contacto con animales y pinchucas, pulgas, piojos, pero también mosquitos muchas veces también se encuentran más en zonas de pobreza. ¿Cómo está la situación en Chile? Nosotros sabemos que tenemos las vinchucas en Chile con el Madre Chagas, que está controlado en el sentido que tenemos o no tenemos más vinchucas infestando nuestras casas, pero en la naturaleza todavía quedan vinchucas que pueden transmitir chagas. La situación con mosquitos, garrapatas y otros vectores es menos claro y es un tema donde tenemos más novedades, menos conocimiento. Ustedes quizás recordaron ahora la gran noticia del Aedes, del vector que puede transmitir dengue cerca de Santiago, en los Andes, hace unos meses, con la gran alarma de la posible introducción de dengue a Chile, porque sabemos si hay vector, también hay un potencial que una enfermedad se puede establecer y quedar como endémica. Pero ahora quiero empezar con nuestro tema hoy de la malaria. Ya mencioné que es una infección globalmente muy, muy importante y que quiero hoy día en esta media hora, 40 minutos, transmitir son respuestas a estas preguntas básicas, ¿ya? Aquí, para empezar, esta es una foto de la sangre de un paciente que presentó hace pocos días en la clínica alemana con esta malaria por Plasmodium vivax. Aquí pueden ver los parásitos dentro de los glóbulos rojos. Entonces, son microscópicamente, son parásitos, pero muy pequeños. Se replican dentro de glóbulos rojos. Las preguntas claves o básicas son qué es la malaria, dónde ocurre, la transmisión, qué pasa clínicamente si tengo una malaria, qué puedo hacer para diagnosticar, tratarla y qué puedo hacer antes para prevenir la malaria si visito a países endémicos. Entonces, empezamos. ¿Qué es la malaria? Ya mencioné, es el parásito más importante de números y muertos en el mundo. Y si hablamos de malaria o paludismo, en verdad son distintas infecciones por diferentes especies de estos parásitos. Y quizás importante es recordar que hay dos importantes especies, ¿ya? La primera, que se llama Falciparum, es predominante en África y clínicamente es muy peligroso, ¿ya? Requiere un tratamiento urgente. Y la segunda es Vivax, que es predominante en América Latina, y clínicamente es menos dramático, pero tiene otros problemas que vamos a discutir después. Los tres otros especies son mucho, mucho menos frecuentes. La transmisión es por mosquitos, pero no cualquier mosquito. Solo mosquitos del género Anopheles pueden transmitir la malaria. Como podemos ver en este mapa, la malaria afecta la mayoría de zonas tropicales en los diferentes continentes, pero el color más oscuro indica la intensidad de la transmisión. Aquí podemos ver que el continente lejos más afectado, con sobre 90% de los casos en el año, es África, y también más de medio millón de muertos por año que aparecen por malaria. La gran mayoría, 95%, son personas que se infectan en África, ¿ya? Entonces, en África hay mucho más riesgo de infectarse y además tenemos la especie predominante, que es la especie más peligrosa, Falciparum, ¿ya? La segunda más importante especie en comparación causa solo 7 millones de casos, como 3% de los casos globales y mucho menos muertos.
Históricamente, la malaria ocurrió en áreas mucho más amplios, también subtropicales o a veces temperados, incluyendo Europa, Estados Unidos, Australia. Entonces, históricamente, también en el norte de Chile encontramos malaria, pero en la primera mitad del siglo pasado, como podemos ver en este gráfico, la malaria, los casos y los muertos bajaron mucho y era resultado del uso de pesticidas, de la higiene en general, del control del mosquito y de los sitios donde pueden replicarse los mosquitos, ¿ya? Pero en los años 70, 80 del ciclo pasado, podemos ver que un aumento nuevamente de casos de malaria en el sentido global por la resistencia a las drogas que usamos para tratar la malaria y también la resistencia muy importante de los vectores de los mosquitos a las insecticidas. Estos son los dos factores más importantes. Entonces, todavía en los años 50 del siglo pasado, la OMS pensó que la malaria va a ser erradicado dentro de los próximos 10, 20 años, pero estamos todavía en esta pelea de controlar esta infección que causa más de 500.000 de muertos por año. Esta es la situación en Sudamérica. Como pueden ver, la malaria afecta principalmente zonas del Amazonas, ¿ya? En los diferentes países con selva amazónica, pero también en Colombia, zonas en la costa y menos problemas, menos focos en América Central, y en el Caribe es básicamente eh, Haití y la República Dominicana. Como mencioné antes, la especie predominante es Plasmodium vivax, la especie que causa una malaria también grave, pero menos fatal, menos peligroso para la vida en forma aguda como de la especie africana. Por eso también tenemos mucho menos muertos por año. Eh, También muchas personas en riesgo, también 500.000 de casos, es una infección también importante, y los países más afectados son Venezuela, Brasil y Colombia. Aquí un poquito más datos sobre el vector. Eh, Solo la hembra chupa sangre y transmite el parásito. Son distintas especies de anófeles. En Chile tenemos también especies de anófeles en el extremo norte que son capaces de transmitir malaria. Por eso también tenemos que siempre ser atentos. Primero, donde hay anófeles en Chile, y también si entran personas con malaria a estas zonas, que toman medidas que no transmitir vía los mosquitos chilenos a otras personas, ¿no? Estos son temas importantes para nuestra salud pública. Los mosquitos son mosquitos que son activos en la noche, viven como 3 semanas. Se alimentan cada 3, 4 días, entonces si se infectan en los primeros días de su vida, pueden durante estas 3 semanas infectar varias otras personas. Son mosquitos que prefieren agua limpia, que es importante porque normalmente en las ciudades hay mucho menos fuentes de agua y mucho menos sitios de replicación para este mosquito. Entonces, es un mosquito que está más fuera de las ciudades normalmente, donde hay agua de buena calidad para replicarse. Y como ustedes saben, los mosquitos ponen sus huevos en agua y después hay distintas larvas. Aquí el típico de anófeles es la posición del cuerpo, ¿no? Que está como en este ángulo, como pueden ver en este esquema a la izquierda. Muchos otros mosquitos tienen más este ángulo más horizontal, y este es ópticamente la primera manera de identificar que este es un anófeles. Ahora, ¿qué pasa si me infecto? Este es un
obviamente la pregunta más importante para alguien que está pensando, viajando a zona de malaria. Ya mencionamos la primera etapa es la infección por la picadura del mosquito, en el sentido que dentro de la saliva del mosquito, porque el mosquito primero inyecta un poquito de saliva para que tiene un buen flujo sanguíneo. Nosotros sabemos nuestra reacción a esta saliva es normalmente la picadura con el picazón. Dentro de la saliva se encuentran 50, 100 de estos elementos o estos parásitos que se llaman en esta fase esporozoitos. Estos esporozoitos vía la sangre llegan al hígado y entran al tiro dentro de minutos a células hepáticas. Entonces, se esconden en una fase inicial de la defensa del cuerpo en células hepáticas. En cada célula se replica y después de un tiempo mínimo de 7 días, el parásito en forma replicada, entonces si entra un parásito a una célula hepática, después salen miles a la sangre. ¿Ya? Este es el número 3. Y dentro de la sangre, ahora el parásito entra a los glóbulos rojos, los eritrocitos. Y dentro del eritrocito necesita como 2 a 3 días para replicarse y destruir el glóbulo rojo y entrar nuevamente a la sangre donde infecta más glóbulos rojos. Entonces, que está aquí marcado como 4, este es el ciclo de replicación en la sangre que causa todos los problemas clínicos que discutimos o vemos después. ¿Ya? Ahora, el parásito también quiere volver al mosquito, obviamente, para infectar más personas. Y aquí, en paralelo a este ciclo de replicación, también aparecen otras formas que se llaman gametocitos, que solo esperan al mosquito para cerrar este ciclo. ¿Ya? Entonces, la parte clínicamente importante es solo el punto 4. ¿Ya? La replicación dentro de la sangre, la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre. Ya mencioné que Vivax tiene otros problemas, no es tan mortal, pero en Vivax tenemos una situación que algunas células hepáticas se mantienen durmiendo. Por eso se llaman también hipnozoitos, y estas células se activan después de varios meses. ¿Ya? Entonces, Vivax tiene este fenómeno de recurrencias. Una persona que tiene una malaria Vivax tiene su enfermedad que podemos tratar, y si no tratamos estas células en el hígado, sufre una recurrencia después de 3, 4 o 5 meses y después otra recurrencia y otra recurrencia. ¿Ya? Por eso también a veces gente piensa o preguntan si es posible curar la malaria por estas recurrencias, pero este tema vamos a ver después cuando hablamos sobre el tratamiento. ¿Qué pasa clínicamente? ¿Ya? Eh, Como ya mencioné, esta fase inicial en el hígado, que no causa ningún problema clínico, dura como 1 a 4 semanas típicamente, pero a veces hasta más de 3 meses. ¿Ya? Cuando el parásito entra a la sangre y empieza con su ciclo de replicación, los pacientes sufren fiebre, calofríos, cefalea, mialgia, el cuerpo duele, la cabeza duele y tienes fiebre y calofríos. ¿Ya? A veces también náusea, dolor abdominal, tos, puede ser diarrea, pero los principales síntomas, como pueden ver arriba, son las típicas síntomas que tengo también con una gripe o con dengue, con muchas otras infecciones. Entonces, no tenemos ningún síntoma que nos indica que esta es una malaria. Se presenta como un cuadro febril y el cuerpo duele y la cabeza. ¿Ya?
Normalmente no hay lesiones en la piel, que es algo típico para otras infecciones como dengue, eh, pero no podemos nunca decir en un paciente febril que él tiene una malaria sin hacer exámenes en la sangre que voy a mostrar después. ¿Por qué es tan importante conocer la malaria para los médicos, conocer la malaria también para la gente que vive en las zonas? Porque si la malaria, si no frenamos este mecanismo de replicación y la destrucción de los glóbulos rojos, que también afectan la circulación de la sangre en el cuerpo, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo no está solo destruido, pero también afectado de una manera que no fluye muy bien, ¿ya? Si no frenamos y interrumpimos este ciclo, muchos pacientes sufren complicaciones graves, como podemos ver abajo, no solo por la destrucción de la sangre que causa una anemia, pero también por la insuficiencia o por el daño pulmonar, el daño de los riñones, el daño del cerebro o también del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, muchos pacientes que no reciben un tratamiento adecuado, especialmente en falciparum malaria, mueren o tienen manifestaciones muy graves. Entonces, obviamente es importante diagnosticar la malaria lo antes posible y aquí tenemos principalmente tres técnicas, ¿no? Tenemos un test rápido que funciona como un poquito como un test de embarazo que detecta partes de la superficie del parásito en un formato como un test de embarazo con bandas que pueden aparecer como a la izquierda. La técnica en el medio, la microscopía, es la técnica clásica y todavía es la técnica recomendada, el estándar para diagnóstico, donde usamos frotis de sangre, ¿ya? Sangre en estos pedacitos de vidrio. Usamos algunas tinciones muy básicos que desarrollados hace más de 100 años y con estas tinciones podemos visualizar como abajo el parásito dentro del glóbulo rojo, que es algo muy simple, rápido y barato, pero requiere una experiencia de la parte del microscopista, obviamente. La otra técnica moderna, pero todavía no es la técnica más importante, es la detección de material genético, la PCR con máquinas que está disponible en algunos centros. Normalmente en nuestra rutina para Chile recomiendo por lo menos hacer como una combinación de los primeros dos tests, 1 y 2, la técnica, el test rápido, la microscopía, en el ISP como centro de referencia, ellos hacen todas las tres técnicas. Ahora, para mostrar un poquito, esta es una malaria falciparum, la malaria africana. Aquí pueden ver estas formas microscópicamente pequeños dentro del glóbulo rojo que se llaman anillos, ¿ya? Estos pequeños estructuras redonditas con un puntito rojo que es el núcleo del parásito. Y aquí el señal en el test rápido que indica que este es una malaria falciparum. ¿Ya? Y aquí, este es una malaria vivax. El parásito es diferente, el glóbulo rojo es un poquito más grande, tiene estos puntitos, y aquí en el test rápido marca solo la segunda banda, la banda T2. Así funciona dentro de la rutina. La ventaja del test rápido es que es independiente de la experiencia de la persona en el microscopio y por eso podemos ofrecerlo también en la noche, los fines de semana, como primera información para hacer algo rápido en caso de una sospecha de malaria. Ahora, el tratamiento es un tema complejo, por eso quiero solo explicar un poquito los principios.
Para definir el tratamiento, quiero saber qué malaria es. ¿Ya? ¿Es una malaria falciparum o vivax? ¿Qué especie es? Porque, como ya expliqué, me da información si este es algo peligroso o muy peligroso, ¿ya? Y también para definir el tratamiento. Siempre si la malaria está en una fase temprana, tratamos la malaria con comprimidos, un tratamiento oral. Si es falciparum, normalmente durante una pequeña o corta hospitalización. En caso de Vivax, si el paciente está no tan grave, puede ser hasta ambulatorio, con medicamentos orales que tenemos en Chile. Eh, Ya mencioné que el problema de Vivax, como pueden ver en la izquierda, es la recurrencia, y para prevenir recurrencias necesitamos tratar los pacientes con Vivax con una segunda droga, un medicamento adicional que se llama primaquina, que no venden las farmacias en Chile. Entonces tenemos aquí un stock del MinSal, y entonces la distribución es por contacto con el MinSal. Importante, la malaria severa por falciparum o muy pocas veces también por Vivax requiere un tratamiento endovenoso, y eso hacemos siempre en el hospital y normalmente en la UCI con una droga que se llama artesunato. También un medicamento que no venden las farmacias, pero tenemos también un stock en Santiago y otras ciudades para tratar estos pacientes lo antes posible. Y el gran desafío en Chile, em, como en otros países que no tienen mercados muy grandes y no son partes del mundo del norte global, es la mantención y la disponibilidad de medicamentos, especialmente fuera de Santiago, pero por eso también estamos trabajando siempre en conjunto con MinSal con el MinSal para tratar de garantizar no solo un diagnóstico rápido, pero también un tratamiento rápido de cualquier forma de malaria en Santiago y fuera de Santiago. Aquí esta es información que es súper importante siempre también para los médicos y para los estudiantes de medicina, porque muestra que el éxito de tratamiento no solo depende de la especie. Ya mencioné que normalmente el éxito del tratamiento es casi 100% en la malaria por Vivax, pero también en la malaria peligrosa. Si el tratamiento empieza temprano y todavía no hay mucho parásito en la sangre, el éxito del tratamiento es casi 100%. Pero si el tratamiento empieza tarde y el parásito ya se replicó y tiene una que se llama parasitemia, ya infecta más de 5% de los glóbulos rojos, tenemos una infección que también con el tratamiento puede tener complicaciones graves y la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces la clave siempre es empezar temprano con el tratamiento. Ahora, la prevención de malaria. Aquí hay un gráfico de mi consulta que muestra a qué países o continentes, regiones viajan las personas que consultaron en un tiempo de 2, 3 años en nuestro centro. Y aquí podemos ver que la gran mayoría de los viajeros que consultaron viajan a zonas tropicales en el sudeste asiático, África y Sudamérica, donde también en muchas zonas existe la malaria. Eh, Importante para viajeros son estos 4 factores, ¿no? O estas 4 temas. El primero, para un viajero es importante saber que existe el riesgo de malaria. ¿Por qué? Porque tiene que prevenirse, tiene que usar medidas para bajar el riesgo de picaduras. También tiene que saber qué hace en caso de un cuadro febril, ¿ya? En esta zona o en la vuelta, que tiene que cuidarse y no tomar
paracetamol por muchos días, pero es importante presentarse y chequearse con un médico que hace estos test simples que mencionamos antes. El tema importante, grande también es qué medidas recomendamos para prevenir picaduras. Y el último punto son los medicamentos que podemos usar para prevenir la malaria en zonas de alto riesgo, empezando un poquito antes del viaje, tomar el medicamento durante el viaje y por un tiempo después, en la forma o con el efecto que si un mosquito inyecta los parásitos, ya hay un medicamento en la sangre que mata el parásito y evita la enfermedad. Aquí algunas palabras sobre la prevención de picaduras. Estos son las informaciones que siempre reciben viajeros en nuestro centro, también con un informe que dice que, claro, un factor es la ropa adecuada. Si alguien está en zona de malaria, tiene actividades como safari o paseos a la selva, etcétera, que usa ropa adecuada, colores claros, mangas largas, mosquitos anófeles activo durante la noche. Entonces, en la noche, dormir en lugares donde no hay mosquitos, con mosquitero, protección mosquitero o con aire acondicionado. Y durante las actividades afuera, usar repelentes para la piel. Y aquí tenemos las dos sustancias que recomendamos. En Chile tenemos varios productos que tienen 30% DIT, que es normalmente mi recomendación estándar. Otra opción es el uso de insecticidas, un spray de permetrina aplicado a la ropa o a los zapatos, a todos los textiles. Este es algo que lamentablemente por el momento no tenemos disponible comercialmente en Chile. Ahora, ¿qué medicamentos usamos para la prevención? Voy a mostrar después en qué zonas hacemos eso. Teóricamente tenemos estos 4 medicamentos, pero cloroquina a la derecha está básicamente quemado porque en cualquier parte del mundo el parásito está resistente a esta droga, entonces es más como algo histórico. De las 3 que quedan, mefluquina, Lariam, está fuera del mercado en Chile y también en casi todos los países por sus efectos adversos. Entonces, la rutina en el mundo nuevamente usa doxiciclina o Malarone. Malarone es preferible para viajes turísticos cortos. Uso en la mayoría de los casos de viajes turísticos. Aquí tenemos lamentable un problema actualmente en este año que estamos sin stock probablemente por 3-4 meses más y tenemos que siempre encontrar una solución individual usando doxiciclina o comprando Malarone afuera de Chile. Aquí abajo también importante, este no es algo que un viajero puede decidir y comprar sin receta médica. En Chile no es posible y también no es recomendable. Cuando usamos estos medicamentos, y aquí hay normalmente recomendaciones internacionales o de grupos de expertos en distintos lugares. Hay expertos en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y es el mapa de un grupo de expertos de Europa, de Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica. Yo soy parte de este grupo y nosotros nos juntamos y actualizamos cada año estos mapas. Y la base de los mapas son los números y los riesgos reportados por la OMS cada año dentro de los países, ¿ya? De la población que vive en estos países. En las zonas rojas recomendamos tomar pastillas para viajeros.
Y aquí pueden ver que este afecta principalmente viajeros a África. ¿Ya? Típicos lugares son Kenia, Tanzania, gente que viajan por safari o también partes de Sudáfrica. En el resto del mundo hay muy pocos lugares turísticos que tienen un riesgo de malaria tan alto que recomiendo tomar pastillas. ¿Ya? Las pocas zonas en el sudeste asiático, Indonesia, Papúa o Papúa Nueva Guinea, esta isla muy a la derecha, o Solomon Islands, son muy pocos viajeros viajan a estas zonas. Y también en Sudamérica, las zonas de la selva, Haití no son zonas con mucha actividad turística. ¿Ya? Pero para África y el turismo a África en Chile está creciendo, es un tema importante y claramente recomendable no solo viajar con repelente, pero también con la protección de medicamentos. En resumen, espero que ustedes ahora entienden o tienen respuestas a las preguntas claves para entender esta enfermedad de relevancia global, eh, una infección parasitaria transmitida por el mosquito Anófeles, un gran problema de salud en muchos países, especialmente en África. En muchas zonas en África, más de un tercio de las camas de cualquier hospital están siempre ocupadas por pacientes con malaria, por ejemplo, ¿no? Y 500.000 de niños muere cada año en África por malaria. Es algo muy importante para este continente. Clínicamente aparece como una infección febril con calofríos. No hay nada específico de la malaria en su fase inicial. Entonces, en esta situación de fiebre y riesgo de exposición, viaje o migración, etcétera, es importante iniciar diagnóstico y tratamiento sin demora para evitar complicaciones y para viajeros que viajan a zonas donde hay riesgo bajo, intermedio o alto. Recomiendo prepararse antes del viaje con información, con repelente y, si es necesario, también con medicamentos. Muchas gracias. Eso sería aquí también mis contactos y ahora vamos a ver si hay preguntas. Gracias, doctor Weitzer, por su clarísima presentación. Hay algunas preguntas que aparecieron en el chat, se las voy a ir leyendo. ¿En qué regiones de Chile se encuentra el vector Anófeles actualmente? Em, encontramos, en este momento no tengo la información de los últimos meses, pero tenemos anófeles de la región Calama hacia arriba, básicamente, ¿no? Y son 2 a 3 distintas especies, pero el tema más importante sería en la región cerca de Arica, ¿ya? Donde hay valles con anófeles, pero la región puede bajar hasta Calama. La ocurrencia de mosquitos es algo muy dinámico, ¿no? Entonces es también un tema de un departamento dentro del ISP que se dedica básicamente a la vigilancia de distintos mosquitos en distintas zonas de Chile. Y es algo muy importante. En ese contexto de que tenemos el vector en las regiones del extremo norte, ¿es posible tener malaria autóctona nuevamente en el país? Sí, es posible, ¿ya? Eh, Antes de tener la malaria como autóctona, hablamos de casos secundarios, ¿ya? Este es algo que pasa regularmente también, no solo en países como Chile. Nosotros teníamos hace unos años, por 2 o 3 años, casos autóctonos en Grecia, por ejemplo, ¿ya? También por migrantes
que importaron y normalmente muchas veces es Vivax porque causa estas recurrencias. Entonces una persona sana puede entrar y empezar a vivir en otra zona o trabajar por un tiempo en una zona y tiene esta recurrencia de Vivax y aquí mosquitos pueden infectarse y pueden causar casos secundarios, ¿ya? Entonces la detección de los casos secundarios es importante, pero hasta que hay una masa crítica infectado de mosquitos para que el parásito se mantiene eh, en una zona en forma larga, es algo menos frecuente, pero es posible, ¿ya? Vemos ahora, por ejemplo, en América Central, un aumento de casos de malaria en Panamá, en Costa Rica, por el flujo de migrantes de Venezuela, por el Darien Gap, ¿no? Esta zona donde hay muchas personas subiendo hacia el norte para muchas veces entrar a Estados Unidos. Y si hay este movimiento de personas con malaria masivo, aquí también en algunas zonas, en Costa Rica, por ejemplo, vimos zonas donde la malaria fue eliminado hace pocos años, ya hoy día son nuevamente zonas endémicas. Para Chile creo que es más como en Grecia o en Francia o en Estados Unidos, a veces también, que hay unas 2, 3 personas quizás y causa un mini brote, unos casos secundarios y es súper importante controlar y ser atento y por eso la malaria también es como una infección de notificación inmediata obligatoria. Exactamente. Em, Actualmente, em, ¿cómo sospecho en pacientes que no han viajado fuera de Chile? ¿O se debe sospechar si es que una persona relata que no ha viajado fuera de Chile, por lo menos en el plazo inmediato? Porque la verdad que el cuadro es muy parecido a un cuadro viral. Sería difícil pensar en una malaria si es que la persona no ha viajado fuera de Chile. ¿Algún comentario con respecto a eso? Mm. Claro, normalmente tenemos antecedentes de viaje o antecedentes de origen de un país endémico, ya alguien que visitó o vivía en Colombia puede también presentar una malaria como 6 meses después como recurrencia de Vivax. Pero también hay a veces estos casos secundarios en el extremo norte o hay algo que se llama airport malaria. Hay como la malaria del aeropuerto o del puerto. Son mosquitos que viajan dentro de aviones o barcos o camiones, viajan a otros países no endémicos y pueden causar estos casos aislados, normalmente cerca de un aeropuerto o cerca de un puerto. Diagnosticar estos pacientes es un gran desafío, es un gran desafío, ¿ya? Porque muchas veces en el laboratorio los tecnólogos que miran a la sangre por otras razones quizás pueden encontrar estos parásitos por casualidad. O si es un cuadro cerca del aeropuerto y muy grave, febril, que alguien quizás incluye también el test de malaria. Pero aquí es un gran desafío, pero es algo muy poco frecuente. En Chile nunca escuché de un caso de malaria de aeropuerto, pero en el norte, donde hay anófeles, un cuadro febril grave, recomiendo también siempre pensar en una malaria también. A En Isla propósito de de, Pascua tenemos mosquitos que pueden transmitir infecciones virales, pero no tenemos anófeles. ¿Ya? buena aclaración. ¿Es posible comprar el test de malaria en nuestro país? No es posible y tampoco es recomendable. ¿Ya? Eh, hay, eh, hay estudios que examinaron si una estrategia puede ser
que los pacientes, en vez de tomar los antimaláricos durante su viaje, llevan un test rápido y hacen su test y inician su tratamiento. Era una idea en los años 90, por ejemplo, pero los estudios, y uno era por mi ex jefe en Alemania, mostró que el test no es tan simple como un test de embarazo. ¿Ya? Requiere también el manejo con sangre, el manejo con líquidos después, esperar un tiempo y en estos estudios más de la mitad de los viajeros con fiebre eh, cometieron algunos errores en el test rápido técnicamente o en la interpretación. Entonces, es simple, rápido, pero es solo para gente que tienen cierta experiencia en el laboratorio. Ya. Otra pregunta. Dado el tiempo tardío de presentación de síntomas, ¿se recomienda la observación post viaje a zonas de riesgo? Observación, autoobservación, sí. ¿No? Este es súper importante. Alguien que vuelve, y este es parte de la información que entregamos en forma escrita a cada paciente que viaja a esta zona. Un cuadro febril severo hasta 3 y a veces en situaciones extremos hasta 4, 5, 6 meses después del viaje, el viajero tiene que consultar con un médico y decir que él viajó a zonas de malaria. ¿Ya? Normalmente el médico debe que preguntar por viajes, pero a veces sí, quizás un médico no pregunta eso y en esta situación recomiendo que la persona dice yo viajé hace 6 semanas a Tailandia o a Colombia, solo quiero avisar que esta es zona de malaria. Otra pregunta. ¿Existe vacuna de prevención para esta enfermedad? Hay una vacuna, hay varias vacunas en camino. Ya, por lo menos hay muchos grupos en el mundo que están trabajando en vacunas. Pueden imaginar tanta gente que mueren por año. Eh, eh, Hay una vacuna ahora disponible que está en uso en África, pero es una vacuna no perfecta. Es una vacuna con la meta que los niños, que son normalmente los que mueren en África, porque después la gente que vive con la malaria tiene un cierto grado de inmunidad, pero los niños son los que mueren. Y la vacuna que tenemos son varias dosis que están implementando ahora en distintas zonas como proyectos todavía, y la meta es dar una protección alrededor de 50-60% a los niños para sobrevivir su malaria, ¿ya? Entonces no son vacunas para viajeros. Pero es posible que un día tenemos una vacuna. Hay ahora una nueva vacuna o un nuevo estudio reciente que mostró si una persona recibe muchas picaduras con mosquitos infectados, pero que no causan la infección también, te da una inmunidad. Entonces, en principio es posible, pero hasta ahora tenemos solo vacunas tan imperfectas que no lo usamos para viajeros. Tenemos la última pregunta, doctor. Dice, ¿está de acuerdo o qué opina en relación a recomendar hacer screening para descartar coinfecciones de dengue u otras arbovirosis y también malaria cuando se tiene el antecedente epidemiológico de estancia en zonas de riesgo con cocirculaciones de estas enfermedades independiente de la especificidad de las manifestaciones clínicas? Em, Primero, recomiendo solo buscar malaria si una persona tiene una clínica. ¿Ya? Como volver a las zonas de malaria y decir, ya quiero me siento bien, pero quiero ver si tengo malaria, no funciona. ¿Ya? Porque buscamos solo la malaria en sangre. Y si alguien tiene malaria, el parásito en sangre, tiene síntomas también. Si, si no tiene malaria, sin síntomas, lamentablemente no es posible.
Ahora, si una persona tiene fiebre y encontramos la malaria, normalmente, y esta es una regla para medicina en general, ¿ya? Si tenemos un síntoma y encontramos una razón, normalmente es poco racional buscar otras causas, que siempre son posibles, pero es también una falla renal muy grave, pensando en leptospirosis como coinfección, ¿ya? Para un paciente estándar, 95% de los casos encontramos la malaria, tratamos la malaria y normalmente no encuentro necesario buscar todas las otras posibilidades que pueden causar algo similar en zona tropical. No es costo eficiente.